Capítulo 8. La última confrontación. Expandido. El silencio que rodeaba a Ezequiel en aquel vacío interminable era absoluto. No había ruidos, ni sonidos, ni siquiera el eco de su respiración. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, dejando a Ezequiel suspendido en un limbo donde las reglas del mundo conocido ya no aplicaban. La figura de Irene Vega estaba frente a él, pero su presencia era diferente, como si todo lo que ella representaba estuviera más allá de la realidad misma. Ezequiel sintió cómo la presión en su pecho aumentaba, como si la misma gravedad estuviera siendo alterada. «¿Qué está pasando, Irene?», dijo, su voz rota por el miedo y la confusión. «¿Qué es este lugar? ¿Qué he hecho?». Irene no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia él, su figura etérea flotando sobre el suelo, como si estuviera suspendida en el aire. Sus ojos, antes llenos de angustia, ahora mostraban una serenidad inquietante, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento fuera inevitable. La luz que emanaba de ella parecía borrar cualquier sombra que quedara en el espacio, como si la oscuridad fuera incapaz de sostenerse ante su presencia. «Este lugar no tiene nombre, Ezequiel», dijo Irene, su voz suave pero firme. «Es el punto de convergencia de todas las realidades, de todas las versiones de lo que has sido y lo que serás. Aquí el tiempo no tiene forma. Es un reflejo de lo que ya ha ocurrido, de lo que aún está por suceder». Ezequiel trató de procesar sus palabras, pero la confusión lo invadía. Todo lo que había creído saber sobre la conspiración, sobre Umbra Corp, sobre el ciclo en el que se encontraba atrapado, ya no parecía tener sentido. Cada paso que daba lo alejaba más de la verdad que había buscado durante tanto tiempo. ¿Cómo podía estar aquí?, se preguntaba. ¿Cómo podía ser parte de un juego que trascendía su propia comprensión? «Todo esto comenzó mucho antes de ti», continuó Irene, su mirada fija en la distancia, como si estuviera viendo algo más allá de lo que Ezequiel podía percibir. «El proyecto Umbra no es solo un experimento con la mente humana, es una reconfiguración de la realidad misma. Nosotros, los que somos parte de él, somos los guardianes del ciclo. Y tú, Ezequiel, eres la clave para romperlo». La revelación lo golpeó como una ola. Romper el ciclo. Pero si el ciclo era la esencia de lo que los hombres del rostro vacío y Umbra Corp habían construido, ¿cómo podría romperlo sin destruirse a sí mismo? Ezequiel no sabía si confiar en lo que Irene decía, pero había algo en su voz que lo hacía sentir que tal vez, solo tal vez, ella hablaba con la verdad. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Ezequiel, la angustia en su tono creciente. «¿Por qué me arrastraste hasta aquí? ¿Qué parte tengo en todo esto?». Irene giró hacia él y lo miró con una intensidad que hizo que el aire a su alrededor se volviera más denso. «Porque eres el único que ha logrado romper las reglas, Ezequiel. El ciclo se alimenta de aquellos que buscan la verdad, de aquellos que se atreven a ver más allá de la ilusión que nos han impuesto. Tú, al igual que yo, eres un testigo de la verdad oculta. Pero lo que no entiendes es que hay un precio que debes pagar». Ezequiel tragó saliva. «¿Qué precio?», preguntó, sintiendo que la desesperación lo rodeaba. «El precio de tu propia existencia», dijo Irene, su voz grave. «El ciclo no se puede romper sin consecuencias. Cuando tomaste la llave, cuando decidiste seguir este camino, tomaste una decisión irrevocable. Ahora eres parte de él, como todos los demás. Pero tienes una opción, Ezequiel». La luz que emanaba de Irene comenzó a intensificarse, bañando la sala en un resplandor cegador. Las paredes, antes oscuras y vacías, comenzaron a reflejar fragmentos de imágenes, escenas del pasado, del futuro, del presente. Era como si las puertas del tiempo se abrieran ante sus ojos. Ezequiel vio cosas que no podía comprender.
Figuras distorsionadas, momentos históricos que nunca había presenciado, rostros de personas que él conocía, pero que ahora estaban irreconocibles. ¿Qué debo hacer?, preguntó Ezequiel, su voz casi perdida en el caos visual que lo rodeaba. Irene extendió su mano hacia él, y en su palma apareció una esfera brillante, un objeto que parecía condensar toda la luz del lugar. La esfera pulsaba con energía, como si estuviera viva. Esta es la clave, Ezequiel. Si decides tomarla, podrás romper el ciclo. Pero ten cuidado. Si lo haces, perderás todo lo que eres. Tu identidad, tu memoria, tu vida, se desvanecerán. Lo único que quedará será la verdad, y la verdad no siempre es lo que creemos. Ezequiel miró la esfera, su mente llena de dudas y miedos. Debería tomarla. Debería aceptar el sacrificio. Sabía que, si lo hacía, no habría vuelta atrás. Su vida, tal como la conocía, desaparecería. Pero también sabía que si no lo hacía, el ciclo continuaría, y todo lo que había vivido sería una repetición eterna de lo mismo. Sin pensarlo, extendió su mano hacia la esfera, el sacrificio de la memoria. Al tocarla, una explosión de luz inundó su ser, y Ezequiel sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. La luz lo envolvió completamente, y de repente su mente se desmoronó. Los recuerdos, las sensaciones, todo lo que había sido, comenzaron a desintegrarse como polvo en el viento. Sus pensamientos se disolvieron, y lo que quedaba era solo vacío, solo la verdad. Pero la verdad era más compleja de lo que había imaginado. Lo que había sido una ilusión, ahora se desmoronaba, revelando algo mucho más profundo. Ezequiel no estaba solo. Había otros como él, atrapados en el ciclo, otros que, como él, habían buscado la verdad, solo para encontrarla demasiado tarde. La luz comenzó a desvanecerse, y con ella, la oscuridad. El ciclo había llegado a su fin, pero no de la manera que Ezequiel esperaba. El último giro. De repente, todo se detuvo. Ezequiel se despertó, de nuevo en su apartamento. Pero algo era diferente. El ambiente era el mismo. Las paredes, los muebles, todo parecía igual. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Los recuerdos, las experiencias, las lecciones que había aprendido, ya no estaban allí. No podía recordar su vida antes de este momento, ni podía entender cómo había llegado hasta allí. La ciudad fuera de su ventana estaba tranquila, demasiado tranquila. Las personas pasaban como sombras, pero no las reconocía. La sensación de haber estado aquí antes lo invadía, pero no sabía por qué. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, y en su pecho sintió una extraña sensación de libertad y vacío al mismo tiempo. Había logrado romper el ciclo, o había comenzado uno nuevo.